Conferencia, Finanzas y Planificación de Bienes. Regístrate al 800-606-9954. Ordena tus finanzas, aprende a proteger tu patrimonio y planear tus metas paso a paso. Asegura tu lugar con Manuel Ramos, llamando al 800-606-9954. 800-606-9954. Cupo limitado, no te lo puedes perder. Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Radar Político. Entramos en un tema y en una historia que marca este año 2026. Porque saben amigos que hay momentos en la historia misma en los que el poder deja de justificarse y empieza a declararse. Fíjense lo que estoy diciendo. El poder deja de justificarse y empieza a declararse. Momentos en los que yo he reflexionado en estos días. Yo sé que muchos de ustedes, si no es que la gran mayoría, también lo está haciendo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo. Momentos en que las naciones ya no hablan de cooperación. Ese es un punto interesante. Ya no hablan de estar ligados, cooperando, unidos, sino ahora hablan las naciones de dominar, dominio. Ya no hablan de reglas. Si se imaginan lo que estoy diciendo, ya no hablan de eso. Están hablando de hacer las cosas por la fuerza. Ese es un punto. Bueno, estamos viviendo uno de esos momentos, sin lugar a duda. Pues a comienzos de este año 2026, nuestra gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, no solo está tomando decisiones de política exterior, está redefiniendo su lugar en el mundo. Ese es uno de los grandes puntos que hay que analizar. Estados Unidos está redefiniendo, retomando ese excepcionalismo estadounidense, esa parte hegemónica, y muchos dirían, de imperialismo. Sí, así es. Venezuela, Groenlandia, Cuba, el Caribe, diríamos, América Latina, no son episodios aislados. Son piezas de una misma visión estratégica, entendiendo que visión es la puesta en acción de los sueños de alguien quien los ha visualizado y los ha puesto en acción y de forma estratégica. Yo diría, amigos, que es una visión que revive una idea antigua, pero muy poderosa, muy polémica, y es aquella frase que nació en 1823, América es para los americanos. Así empezamos el Radar Político. La política no duerme. El análisis y el debate tampoco. En un instante regresamos contigo en Radar Político. Pues así es, amigos, estamos arrancando Radar Político. Yo todavía me encuentro de este lado en el archipiélago en Maui y estamos justos para regresar a nuestra casa después de una semana intensa de relaciones, colaboraciones empresariales para tener
una mejor perspectiva y desarrollo de la información y de lo que hacemos en nuestra comunidad hispanoparlante. Y el tema se me antoja discutirlo sin duda, porque la frase que nació, repito, en 1823 con la doctrina Monroe, en un mundo muy distinto al del día de hoy. Esa es la realidad. 1823 comparado al año 2026, imagínense ustedes. Estamos hablando de 23, 26, pero de 1800 y del 2026. Entonces, en aquel entonces era una advertencia. Hago la aclaración. América para los americanos. No era una frase simplemente que suena bonito, no. Era una advertencia a los imperios europeos. Hoy parece ser algo más. Para mí, de la forma que lo estoy visualizando, analizando y yéndome hacia la exégesis de la esencia de América es para los americanos, es una afirmación de control hemisférico, si lo vemos así. Es una línea trazada con claridad frente a aliados, frente a las alianzas, a los acuerdos multilaterales del país, me refiero a Estados Unidos y el mundo, pero también contra los adversarios. La pregunta que flota en el aire no es si Estados Unidos tiene poder. No es esa la pregunta. Eso nunca estuvo en duda, estimados. Es más, no hay duda que Estados Unidos tiene poder. Ayer en la mañana, más bien en la tarde, por los diferentes tiempos, estoy sacado de onda, pero platicaba yo con una chica cubana que perteneció a las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Bueno, ahora trabajando aquí en este resort, lloraba de alegría, lloraba y me expresaba junto a Gamaliel y a su esposa justamente el sentir de los cubanos, el sentir de los venezolanos, porque tenía Cuba y tenía Venezuela en ese instante. Detalles realmente es ver las situaciones de un ángulo diferente, porque ustedes y yo no estamos allí, no vivimos allí, no estuvimos allí, mucho menos estar en un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense y de inteligencia. Bueno, pero la verdadera pregunta es cómo se va a usar este poder, ¿verdad? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Y la pregunta que surge aquí, ¿estamos frente a una estrategia de seguridad nacional? Que ayer tuve la oportunidad de escuchar frente a mí a Katie McFarland. Pueden revisar quién es, una de las creadoras de America First y de lo que es la seguridad nacional en el primer mandato del presidente de los Estados Unidos, que por cierto la vamos a tener de invitada aquí en el Radar Político con nosotros. La pregunta es, ¿estamos frente a una estrategia de seguridad nacional necesaria en un mundo inestable? ¿O estamos entrando a una nueva etapa del imperialismo moderno, del imperialismo innovador, del imperialismo que está ahora a sus anchas, quizás más silencioso, más financiero, si se dan cuenta, porque es ahora, si no hay intereses de por medio, bueno, siempre ha estado el petróleo de por medio. La pregunta es, entonces, ¿en dónde estamos? Porque aquí en Radar Político, el día de hoy, no vamos a quedarnos en el titular fácil, ni en la consigna ideológica, no nos vamos a quedar ahí, ni Guillermo Descalzi, ni Luciana Navarro, ni tu servidor. Hoy vamos a mirar el mapa completo, el contexto histórico, las contradicciones, las consecuencias de este nuevo momento geopolítico. Porque cuando una potencia dice en voz alta, cuando está el altavoz, este hemisferio es mío, el mundo entero debe escuchar, pero sobre todo debe pensar. Vayamos a una pequeña pausa y mis amigos, mis colegas Guillermo Descalzi y Luciana Navarro, estaremos los tres después de esto. Quédate en sintonía y sigue la conversación en @RamosEconomía. En un momento regresamos con más de Radar Político.
Ahora, vayámonos a un diálogo directo con Manuel Ramos e invitado. Llámanos 800-606-9954. 800-606-9954. ¡Qué bárbaro! Maestro Descalzi, Lucía Navarro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo la sabiduría, el conocimiento, la experiencia en el terreno del análisis, no solamente de la noticia, sino de la geopolítica. Maestro Descalzi, ya sabes, se le mando un abrazo fuerte en este año 2026, igual que a Lucía Navarro. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, maestro, ¿usted empieza o quiere que empiece yo a decir Bueno, algo? aquí vamos, mira. Estamos en una nueva era de geopolítica. Hemos entrado a esta nueva era de geopolítica con nuestra acción en Venezuela. La llamo acción por llamarla con un término que no se vaya para un lado ni para el otro lado. Unos dicen invasión, invasión. No, señores, es una acción que hemos hecho nosotros. Pero esta acción descorre la cortina de lo que es la nueva geopolítica a nivel mundial. Esta acción quiere decir que nosotros hemos reclamado hegemonía sobre el continente americano. Y de hecho, les leo las palabras de Donald Trump. Dice, ahora nadie dudará de nuestro dominio sobre el hemisferio. Hemos reclamado dominio sobre el hemisferio. Este hemisferio es nuestro. Y esto nos lleva al concepto de un imperialismo tripartito. Este es nuestro imperio, las Américas. El de Rusia es su imperio allá, que incluye Europa. Y el de China es el de los chinos, que incluye todo el sudeste de Asia. ¿Cómo van a oponerse los chinos y los rusos a lo que hemos hecho nosotros en Venezuela si ellos están haciendo lo mismo en Taiwán y, por supuesto, en Ucrania? Es un imperialismo tripartito al que hemos entrado nosotros. Eso es lo que dice Donald Trump, que nadie dudará de nuestro dominio sobre el hemisferio, pero se va más allá. Stephen Miller, el asesor de seguridad nacional del presidente, dice que, les leo en inglés y se lo traduzco, the world must be governed by force, by brute force. Stephen Miller es, ¿qué les voy a decir? Lo que dice, resume lo que es. Dice, el mundo debe ser gobernado por la fuerza bruta. Y luego me refiero a una tercera frase de Donald Trump que dice, no me guío por el derecho internacional, me guío por mis principios morales. Tomo lo que dice muy en serio. Estamos nosotros guiados por Donald Trump en el continente americano. Y ahora les voy a decir una cosa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estamos haciendo en Venezuela. Así es que no lo tomen a mal los críticos de Trump de que yo estoy de acuerdo con Trump. Estoy de acuerdo con Trump en lo que está haciendo, sí, tengo que decirlo, porque tenemos nosotros que ir al rescate de un pueblo que era próspero, un pueblo que era un ejemplo de las Américas y que ha sido destrozado por el comunismo, del chavismo, madurismo. Pero, oye, Guillermo, pero perdona, nada más regresando un poquito a la historia que nos estás llevando, y yo recordando, Lucía, cómo a través de la historia, si vemos cada imperio, porque esto del imperio o el imperialismo no es nada nuevo, ¿no? Ha tenido un momento en el que deja de administrar el orden, ¿verdad? Conforme a lo que dice el maestro, y luego después decide imponerlo, que es lo que estás mencionando. O sea, Roma lo hizo tras esas guerras púnicas, tú recordarás la historia, Guillermo. Gran Bretaña en su momento también lo hizo tras Waterloo, ¿verdad? Estados Unidos lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial. La diferencia, yo creo, hoy, Guillermo y amigos en redes sociales, hoy, en este 2026, es que el poder no se ejerce solo con ejércitos. Ojo, se ejerce con energía, se ejerce con finanzas,
se ejerce con sanciones, se ejerce con el control de flujos económicos, porque yo lo he escuchado ahora más que nunca, que si no hay un interés, si no hay dinero, si no hay petróleo de por medio, algo que nos beneficie, pues obviamente no le vamos a entrar al toro. ¿Qué opinas al respecto, Lucía? Pues mira, creo que lo que estoy explicando me parece muy sensato, ¿no? Siempre el poder tiene por atrás algún tipo de interés, y eso no nada más en el caso de Estados Unidos. Ucrania tiene lo mismo, China tiene lo mismo, ¿no? Como explicaba ahorita el maestro, ¿no? Este control tripartita, ¿no? Pero yo creo que en este momento el ver la situación que vivimos en las Américas con este asunto de Venezuela es en realidad un primer paso hacia la libertad en el hemisferio, porque no es que Estados Unidos, no es que Trump vaya a querer controlar todo el hemisferio, porque yo soy aquí el que mis chicharrones truenan más fuerte, ¿no? No, Porque es al lo final que de cuentas quiere. Trump se va en 3 años. Bueno, Trump se va en 3 años, entonces ese control pues acabaría en 3 años. Digo, podríamos pensarlo de esa manera si es que los demócratas vuelven a tomar control de la Casa Blanca, ¿no? Pero yo creo que lo que debemos recordar en este momento es que la situación en el hemisferio es tan grave a nivel de izquierdas y a nivel de drogas que alguien tuvo que haber venido a poner orden en la casa, y fue Donald Trump el que decidió tomar ese rol. Ahora, que el tema de nos vamos a controlar Venezuela. Trump no puede controlar Venezuela. Venezuela tiene una presidenta ilegítima, pero presidenta, porque las elecciones no las ganó Nicolás Maduro ni su grupo, lo que anularía a Delcy Rodríguez como la vicepresidenta. O sea, para mí sigue usurpando el poder este grupo de delincuentes, pero al final de cuentas creo que el haberla puesto ahí en este momento es un buen paso para el proceso por el que se va a llevar a Venezuela, porque Estados Unidos no va a querer el control de Venezuela, no va a querer tener el control de todo el gobierno, ni podría en el resto del hemisferio. Hay muchas Fíjate, cosas Lucía, por hacer en el hemisferio. Lucía, lo que has mencionado me lleva a pensar en el virreinato de la Nueva España en México, ¿no? Tú recordarás esta historia, y que nosotros en Nayarit pues nos jactamos de decir que allí en Nayarit teníamos justamente la Nueva Galicia, donde reinaba el virrey, o sea, el virrey, en este caso Marcos Rubio, es él para mí. No sé cómo lo ves tú, Guillermo. Bueno, sí. No está allí, pero va a estar actuando como el virrey, dictando para que se ejecute a través de Delcy Rodríguez y la comitiva que, como bien lo explica Lucía, estarán haciendo el cambio en este proceso, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? Vamos a explorar todo esto. Mira, lo has dicho muy bien. El Washington Post el día lunes se refirió a Marco Rubio como el virrey de Venezuela. Y de hecho, en cierta manera lo es. Él está allí, es el vínculo entre Trump y Venezuela, es Marco Rubio. Él es el que está más o menos jalando los hilos del muñeco para que se mueva. ¿Cómo lo jala? Lo jala con control sobre el petróleo. Y eso es idea de Trump. A Trump se le preguntó, ¿y qué hay de la transición a la democracia? Trump contestó refiriéndose no a la democracia, sino al petróleo. Vamos a tener nosotros el control del petróleo. Eso es lo que respondió. Esa es su transición a la democracia. Y es cierto, con el control del petróleo nosotros, los Estados Unidos, tenemos el control del gobierno en Venezuela, porque sin el dinero del petróleo, ¿qué te voy a decir? Ese gobierno no llega a ningún lado, y Venezuela tampoco progresa a ningún lado. Ahora, sobre la fuerza. Stephen Miller en CNN dijo que Estados Unidos tiene todo el derecho a apoderarse de Groenlandia. Así lo dijo. Estados Unidos tiene todo el derecho a apoderarse de Groenlandia. Esto ha hecho que se les paren los cabellos a todos los dirigentes de Europa. Esta es una afrenta directa a Europa, porque si tenemos el derecho a apoderarnos de Groenlandia, y aparentemente lo vamos a hacer, así lo está insinuando el señor Trump, de alguna manera o de otra,
Entonces, eso quiere decir la muerte de la OTAN. Yo considero que estamos nosotros ante una división tripartita del poder mundial. De hecho, Estados Unidos ha reclamado su dominio sobre el continente, Rusia sobre todo lo que es Europa y Eurasia, y la China, por su parte, del sudeste asiático. Sin embargo, cuando llegamos nosotros a analizar lo que está haciendo Estados Unidos en el continente americano, esto tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte positiva que yo veo, que lo que se está haciendo en Venezuela debe ser una lección y una alarma sonando fuerte, fuerte para los cubanos, porque estamos nosotros ahora aparentemente decididos a intervenir también en Cuba. Parte de nuestra intervención en Cuba va a ser la misma que estamos usando para controlar nosotros el régimen actual en Venezuela, que es el uso del petróleo. Cuba, sin el petróleo gratuito que le daba a Venezuela, no llega a ningún lado. Cuba está al borde de un precipicio fiscal. Cuando se refiere Donald Trump a que Cuba mejor ande con cuidado, Cuba better watch it, eso quiere decir que nosotros estamos pensando en controlarlo fiscalmente también, porque controlándole el flujo del petróleo controlamos lo que está pasando en la isla. Ellos son mucho más disciplinados que el gobierno que tenía en Venezuela Maduro. Así ahora, es que... Guillermo, perdón que te interrumpa, en esa parte, porque has tirado varias ideas, y he analizado, no sé cómo lo veas tú, Lucía, y amigos en redes sociales también pueden enviar su comentario, el hecho de que Estados Unidos ahora controle la parte del petróleo, que es la energía del mundo, y que sabemos que detrás de toda guerra siempre ha estado incluyendo la del COVID-19, era petróleo, ¿verdad? Uh-huh. Y todas las guerras han sido así, la primera, la segunda, etcétera, etcétera. Uh-huh. Me lleva a pensar lo que analiza el maestro ahorita, Lucía, que en realidad la parte hegemónica de control y de traer ese excepcionalismo estadounidense y la presencia del poder contra la parte tripartita, Rusia y la China, y hacerles entender que si Estados Unidos tiene el control ahora de esta área de la energía con el petróleo de Venezuela, la China se va a ver afectada. Obviamente los países socialistas de la periferia, me refiero a la Cuba, y que por cierto, México también, por empezando el año, acaba de enviar su primer la flotilla de barriles de petróleo, la cual también está expuesto México a sanciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo que pasa es que América Latina tiene varias dictaduras y tiene varios países que sirven a las dictaduras, y México es uno de los países que sirve a la dictadura de Cuba. Ahora, quitar a Cuba del mapa me parecería un paso enorme, enorme para beneficio del hemisferio. Ahora, si Estados Unidos está diciendo, yo quiero Groenlandia, me voy a apoderar de Groenlandia, el que Estados Unidos tenga control sobre Groenlandia es una cuestión estratégica y es para defender a todo el hemisferio, no nada más para los Estados Unidos, porque Estados Unidos es la potencia más fuerte de este hemisferio. Entonces, tener a Groenlandia ahí sería poder establecer equipo militar o una base militar en Groenlandia que pudiera rápido responder a cualquier tipo de amenaza en el hemisferio. Ahora, cuando se empezó toda esta incautación de los tanqueros con petróleo, México fue el primero que le empezó a enviar petróleo a Cuba. Ahí se da uno cuenta que la señora Sheinbaum pues está bastante comprometida con este asunto de las narcodictaduras que hay en América Latina. Y yo creo que México, ya el presidente Trump lo dijo también, México debe de enderezar su camino, porque en México cada vez más se nota la tendencia hacia el comunismo, cada vez más. Y lo disfrazó muy bien Andrés Manuel López Obrador hace 8 años que él ganó la presidencia, o 7 años y fracción que ganó la presidencia de México. Pero López Obrador llegó a la presidencia gracias a dineros que venían de actividades ilícitas, incluyendo dinero que provenía de Venezuela. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta el enorme compromiso que tiene el gobierno mexicano
con las narcodictaduras. O sea, si en este momento no es Venezuela, que por cierto México ya rechazó la situación con Venezuela, el arresto de Maduro, dice que lo secuestraron también, pero el hecho de que México esté enviándole petróleo a Cuba, ahí nos deja ver que realmente tiene un compromiso enorme con Cuba, y que lo mejor que puede pasar al hemisferio es que realmente Donald Trump haga algo para cortarle la cabeza a esas víboras, porque los problemas en el hemisferio empezaron hace 77 años con Cuba, con la dictadura castrista. Ahí empezaron. Ahora, que se tardaron tiempo en infectar a muchos países de América Latina, sí, es cierto. Y se infectaron esos países porque Estados Unidos dejó de poner sus ojos en América Latina cuando ocurrió el 9/11, porque estaba ocupado de otras cosas, no de vigilar el hemisferio. Eso fue lo que pasó. Y en este momento, yo creo que el punto más importante es entender que Estados Unidos no es que quiera ser el amo y señor del hemisferio, yo controlo todos los países. No, señores. El asunto de Estados Unidos es, naturalmente, defender la soberanía de los Estados Unidos, porque todo este asunto del narcotráfico es un tema de seguridad nacional, pero es la seguridad de todo el hemisferio, para que todos vivamos en paz y con seguridad, cosa que a raíz de las actividades de los carteles de la droga en México, por supuesto, en Venezuela, los grupos que están en Bolivia también, en Nicaragua, la democracia en América Latina pende de un hilo si Estados Unidos no hace algo. Bueno, yo creo que aquí, Lucía, lo que has mencionado nos lleva a la confirmación, ¿no?, de la doctrina Monroe, que estableció esa línea muy clara, muy precisa, ¿no?, de que Europa no debía de intervenir en América. El principio, Guillermo, era defensivo, ¿no? Sin embargo, sí, la intención siempre estratégica, y ahora aparece en este año 2026. Danos sus impresiones al respecto. Bueno, mira, Trump le ha dado la vuelta a la doctrina Monroe. América para los americanos en el 1823 venía después de la invasión de Inglaterra, la guerra con Inglaterra de 1812, cuando quemaron la Casa Blanca, que dicho caso fue tan quemada que la tuvieron que pintar de blanco para tapar los efectos del incendio. Por eso se llama la Casa Blanca. No era blanca, que qué color sería, no tengo idea, pero la pintaron de blanco para tapar los efectos de la invasión de Inglaterra en 1812. Ahora, con respecto al continente americano, te voy a decir, yo no soy tan altruista como para pensar que en Estados Unidos todo es filosofía. No, aquí también somos materialistas. A Estados Unidos le interesa el control del continente, la hegemonía del continente, el dominio del continente, ha dicho Donald Trump. Nadie va a dudar más de nuestro dominio, utilizó la palabra, sobre el continente. En el caso de Cuba también va a usar el petróleo. Yo estoy convencido de que va a haber un bloqueo naval de Cuba para evitar la entrada del petróleo a Cuba, y de esa manera se va a ingresar a la democratización de Cuba. ¿Cómo se va a reaccionar dentro de Cuba? No tengo idea en estos instantes, no lo he analizado, pero sabiendo cómo es Cuba, la cosa no va a ser tan sencilla como en Venezuela. La división del mundo tripartito es una división ya de hecho. Es de hecho porque Trump la ha afirmado aquí en el continente americano, y tienes que darte cuenta que ni China ni Rusia han dicho ni pío, nada, no han abierto la boca ante lo que está ocurriendo en Venezuela, porque se dan cuenta que eso les da rienda libre en Ucrania y en Taiwán. Tenemos que darnos cuenta nosotros que Taiwán va a ser chino, y por chino me refiero a la China nacionalista. También pienso yo que Cuba va a ser americana, refiriéndome a americana por todo el continente, pero Trump no se refiere a americana como todo el continente. En la doctrina Monroe dice América para los americanos. Donald Trump dice lo mismo, América para los americanos, pero para él los americanos son los estadounidenses. We are Americans, los estadounidenses.
Y no solamente los estadounidenses nativos, el nativismo americano. Por nativismo americano no se refiere la expresión nativismo americano a los indígenas. No, los indígenas no están incluidos en el nativismo americano. El nativismo americano pertenece a los descendientes de Europa que vinieron aquí a los Estados Unidos. Tampoco estamos incluidos nosotros, los hispanoamericanos, aquí dentro de los Estados Unidos. Estamos excluidos. Es una exclusión sui generis porque nadie va a poder cambiar la realidad. Estamos aquí nosotros creciendo de una manera tan formidable que nos hemos convertido en una mayoría entre las minorías. Somos más los hispanoamericanos que los europeoamericanos que existen aquí ahora. La cuenta mínima que yo hago es de 40 millones de hispanos indocumentados. Imagínense cuántos gente. Claro, claro. Estamos de acuerdo con eso. Todos los hispanos que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Ya te es imposible salir a la calle en Manhattan sin escuchar español. Ahora en Manhattan la llaman Manhattitlán. Y es cierto. Manhattitlán. La hegemonía hispana es increíble. Estados Unidos se está apoderando del control de las Américas, dominio americano, pero los hispanos nos estamos apoderando del control de Estados Unidos, dominio hispano. Ahora es un control sui generis porque no se va a dar rápido. Eso se va a dar de acuerdo al paso del tiempo, cuando nos vayamos integrando más y más y más y más, y ya los hispanos aquí hablemos más inglés que español. Pero irremediablemente este va a ser un país anglo-hispano. Lo que está ocurriendo en Venezuela, discúlpenme que me fui por la tangente, volvamos a Venezuela. ¿Por qué es lo que se le ha dado el control a esta señora Delcy Rodríguez? ¿Por qué no se le dio a María Corina Machado? Bueno, Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo, maestro. Mira, la verdad es práctica. Rick Grenell. Empecemos por la señora Rodríguez, Delcy Rodríguez. En el 2016, Delcy Rodríguez contribuyó $500,000 a la campaña de inauguración del presidente Trump. Trump nunca se olvida de estas cosas. Delcy Rodríguez, que controlaba Citgo, la filial americana en los Estados Unidos, hizo que Citgo le donara $500,000 a la inauguración presidencial. Ahí se ganó a Donald Trump. También está el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez se volvió amigote, digamos. Jorge Rodríguez se volvió amigote de Rick Grenell. Rick Grenell es homosexual abierto, está fuera del closet, dice I am gay. Jorge Rodríguez, la gente dice que es gay en el closet, pero se hicieron amigotes de todas maneras. Así es que ahí tenemos dos vínculos. Tenemos el vínculo Rick Grenell, el embajador de Estados Unidos para todo efecto práctico, el enviado de Estados Unidos a Venezuela, porque él era el que negociaba, amigote de Jorge Rodríguez, y tenemos nosotros a Delcy Rodríguez, que le dio $500,000 a Donald Trump. Eso en el lado utilitario. Luego existe el lado práctico. En el lado práctico está el hecho de que si hubiera entrado María Corina Machado a Venezuela ahora, se hubiera enfrentado a toda la horda chavista, madurista que se hubiera levantado contra ella y hubiéramos tenido que entrar con el ejército. Lo que hemos hecho nosotros es una cosa muy, muy sabia. La hemos dejado a la señora Rodríguez que esté allí porque ella tiene el beneplácito, al menos por ahora, de los dos poderes más fuertes en Venezuela, que son el señor
me olvida del nombre. Diosdado Cabello, Diosdado que controla Cabello, el ejército y los grupos de milicia, claro. Y Vladimiro Padrino, que controla el ejército. Pero yo creo, Guillermo, que si bien es cierto lo que has mencionado desde tu perspectiva, yo creo que la idea de haber dejado a Daisy Rodríguez tiene otros intereses más contundentes que los $500,000 y cosas por el estilo, que al final tienen que ver con los intereses del petróleo, porque ella es la que hace o hizo durante muchos años todas las negociaciones petroleras con el mundo. Y es práctico. Esa es la razón por la cual, para mí, desde mi perspectiva, la administración Trump tiene el interés de mantenerla allí temporalmente para poder ejecutar los propósitos de control hegemónico del energético, y regresamos a la primera parte de nuestra conversación, que con la energía, y dicho sea de paso, ayer estuve en conferencia con Katie McFarland, que fue una de las promotoras del America First y asesora nacional del presidente Trump, y justamente hablando con ella, hablaba sobre cómo es que se dio todo esto, y todo tiene que ver por controlar la energía del mundo, y el que el control de la energía, y estoy de acuerdo, y la innovación tecnológica es quien va a controlar al mundo. Por esa razón, esto que estamos mencionando de dejar a Daisy Rodríguez, que tiene todos los controles a nivel mundial del energético, es una pieza clave más que Corina Machado. Por supuesto que sí, y te voy a decir, ese ha sido el gran acierto que ha tenido Marco Rubio, que han tenido Marco Rubio y Donald Trump en esto, el darle el poder a la señora Rodríguez, a Delcy Rodríguez. Y te voy a decir, ese poder se lo han dado en parte porque es práctico, porque de esa manera ella va a controlar la posible rebelión de las otras dos cabezas que tienen allí, que tenía el madurismo allí. Y te voy a decir también que Delcy Rodríguez está celosa de María Corina Machado. ¿Por qué? María Corina Machado le ha dicho a Trump que quiere ir a visitarlo para entregarle el premio Nobel. Trump ha aceptado. Trump va a recibir a María Corina Machado en la Casa Blanca esta semana. Cuando se enteró de esto, la señora Rodríguez, Delcy Rodríguez, inmediatamente pidió que ella también quiera ir a la Casa Blanca. No se le ha dado respuesta todavía a la señora Delcy Rodríguez, pero ella sabe por dónde se van las cosas. Trump siempre se queda con la opinión de la última persona con la que está hablando. Ahora, Guillermo, independientemente del trasfondo del narcogobierno participante, Daisy Rodríguez, su hermano, todo lo que es el cártel de los soles, etcétera, etcétera. Por ahora todo es una cuestión estratégica, es una cuestión de transición, porque al final lo que se quiere es llevar la democracia al país, llevar a nuevas elecciones donde puede participar de nuevo María Corina Machado, etcétera, y lograr ese poder de transición, pero al final no deja de ser. Manuel, se nos congeló. Se nos fue, mira, mientras vuelve Manuel, disculpa Manuel, mientras vuelve Manuel les voy a decir una cosa también. La presencia americana en Venezuela, la transición no va a ser rápida. Trump no, va a tardar. Nos vamos a quedar allí varios años. O sea que esa transición a la democracia independiente venezolana va a tardar. Hay cosas que no le están saliendo bien a Trump en esto. Una de las cosas que Trump quería, disculpa, ¿ya estás de regreso, Manuel? Sí, ya estamos. Te cedo la palabra. No, decía yo que al final se busca la democracia, se busca la independencia, pero la independencia como una ideología, ¿no? Porque todo va a quedar al menester del maestro, ¿no? De quien te está
trayendo esa libertad y quedas siendo presa de quien te ha libertado. O sea que al final es una historia de nunca acabar, ¿no? Es cierto, pero lo que me llama la atención... Mira, sí. Somos prisioneros de nuestras conquistas. Me muero por una señora y cuando la consigo no me la puedo quitar de encima porque ya se volvió una gorda. Déjame. Somos prisioneros de nuestras conquistas generalmente. Eso nos pasa a todos. Parece que sea una regla, ¿no? Pobre España se hizo de América Latina y luego la América Latina se fue por su lado y España no tuvo nada que decir al respecto. Y ahora España está llena de latinoamericanos. Nos llaman incluso sudacas de manera despectiva. I am sorry, con excuse me, así es. Yo quiero mucho a España, quiero mucho a los españoles, pero tenemos esa relación que es de dos lados, ¿no? Nos quieren a los hispanos, pero también nos consideran los sudacas que se van allá. Adelante. Comento algo sobre la postura de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, lo que se dice es que ella ayudó a que se pudiera dar la captura de Nicolás Maduro, en primer lugar. Por supuesto que ella tiene que vociferar, como lo ha hecho ya en redes sociales, diciendo que no podemos permitir que Estados Unidos tenga injerencia en Venezuela y que devuelvan a Nicolás Maduro porque está secuestrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si María Corina Machado hubiese sido puesta en el cargo, que al final de cuentas quien ganó, si nos vamos a poner con las estrictos con el lenguaje, quien ganó las elecciones fue Edmundo González Urrutia. Ahora, que Edmundo González Urrutia fue puesto ahí por María Corina Machado porque a ella no la dejaban competir, esa es otra historia. Trump ha dicho que no cree que María Corina Machado vaya a tener el respaldo necesario en Venezuela, pero yo no creo que se haya referido al respaldo del pueblo, sino al respaldo del ejército, que es clave en este asunto, que en este momento lo tiene Delcy Rodríguez porque es una figura conocida dentro de la actual estructura política que tiene Venezuela, pero al final de cuentas, yo creo que Delcy Rodríguez, al igual que su hermano, yo creo que ellos van a salir bastante mejor librados en esto, sobre todo porque van a marchar derechito. Ya Trump dijo que si Delcy no camina derecho, va a sufrir peores consecuencias que las de Maduro. Ya las de Maduro, claro. Pero ahora, ¿cómo quedó la situación militar de Venezuela? El gran problema, Manuel, el gran problema en este momento en Venezuela es que Diosdado Cabello, que es una lacra, y Vladimir Padrino López, que es otra lacra, siguen en Venezuela y siguen teniendo control, siguen teniendo poder. Diosdado Cabello tiene el control de las Fuerzas Armadas, aunque es Padrino López, está como general, ¿no? como ministro de Defensa, pero es Diosdado Cabello quien tiene el control sobre todos ellos, al igual que tiene el control sobre las milicias. Entonces yo creo que en este momento lo que se intentaba hacer es sacar a Maduro y no generar un polvorín dentro de Venezuela. Eso me parece que es muy importante. Según me dicen amigos venezolanos, todo está en bastante calma, bastante tranquilidad por allá, cosa que es muy bueno, porque imagínense que si hubieran desatado un caos, ahí sí Estados Unidos hubiera tenido que poner botas en el terreno. Ahí sí. Y eso hubiera sido mucho peor para el ejército de Estados Unidos, que la operación con Maduro no dejó a ningún estadounidense muerto, pero sí dejó a más de 30 cubanos, miembros de la seguridad de Maduro, muertos. Que dicho sea de paso, ¿dónde caramba se ha visto que la seguridad de un presidente esté a cargo de la seguridad de militares de otro país? De otro país, claro. Y uno se da cuenta de la injerencia que tiene Cuba sobre Venezuela y viceversa. Los servicios de inteligencia tienen la impresión, de eso me he enterado yo, aquí en los Estados Unidos, de que, yo no sé cómo se soltó esto, pero se soltó que la traidora en ese lugar, la que denunció el lugar donde estaba Maduro, fue Delcy Rodríguez. Fue Delcy Rodríguez. Y lo que se dice también es que tenía más o menos un año trabajando ya con el gobierno de Estados Unidos, Delcy Rodríguez. Delcy y Jorge Rodríguez fueron quienes indicaron dónde estaba Maduro en este instante.
Ahora, a los otros dos señores, Padrino y Cabello, les conviene fugarse de Venezuela lo antes posible. Claro. Porque de lo contrario les va a pasar lo que le pasó a Maduro, los van a coger y se los van a llevar allá. Estados Unidos tiene unas fuerzas especiales que no tienen par. Así es que pueden ponerle todos los fusiles del año 1940, porque son fusiles prehistóricos los que tienen en Venezuela para el pueblo, y no van a llegar a ningún lado, porque Estados Unidos llega allí con su tecnología avanzada, corta la electricidad, corta los radares, corta absolutamente todo, desciende un grupo de Marines de la zona Delta y se lleva a los dos. Que se vayan lo antes posible sería aconsejable. Dicho sea de paso, China llamó a Maduro el mismo día de su captura, el día anterior, porque él fue capturado a las 2 de la mañana. El día antes, China se enteró de lo que iba a pasar. Aparentemente tiene muchos espías dentro de los Estados Unidos. Y habían estado con ellos en una reunión, Guillermo. Habían tenido una reunión con Maduro, habían estado en una fiesta con Maduro los chinos, y justamente esto ocurre, como bien lo mencionas, a las 2 de la madrugada. Le dijeron a Maduro que lo que iba a pasar, van a venir a recogerte esta noche. Huye. China te da los brazos abiertos, te da la bienvenida. Se le mostraron 3 caminos. Rusia le dijo lo mismo a Maduro 2 días antes. Vente a Rusia, nosotros te protegemos. Y luego tenía Turquía, donde Maduro tiene una buena cantidad de dinero. Aparentemente dicen $4.000 millones. No sé por qué estaría pidiendo $200 millones más para salir de Venezuela, pero eso es lo que se dice, que le pidió a Trump $200 millones más y el control de las Fuerzas Armadas. Y fue el segundo pedido, el control de las Fuerzas Armadas, que llevó a que Estados Unidos se negara. Porque $200 millones en este instante para gente como Donald Trump no son mucho. Ahora se habla de miles de millones de dólares. Ahora, la señora Rodríguez tiene el gran problema en este instante de su supervivencia. Vamos a ver, la cosa está muy temprana todavía, vamos a ver lo que ocurre, pero mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de Venezuela? Tú tienes toda la razón, mi querida Lucía, dentro de Venezuela hay calma. Qué cosa más increíble, ¿no? Lo que ha pasado, claro. y dentro de Venezuela hay calma. Eso es un éxito de los Estados Unidos. Lo hemos logrado exitosamente. Estados Unidos le ha salido mal una cosa nada más. En su proyección sobre el petróleo, Estados Unidos creía contar con las petroleras privadas en los Estados Unidos para que vayan allá, arreglen los pozos de petróleo, las instalaciones de petroleras y se pongan a manejarlas. Se reunió el día de ayer con representantes de las petroleras más grandes de los Estados Unidos y del mundo. Phillips, Conoco, y lo que le dijeron los inversores, los dirigentes de las petroleras era que no estaban interesados porque Venezuela ahora es que no se puede invertir en Venezuela. Lo que pasa es que la infraestructura está destruida. No hay el esquema legal para invertir y no tienen la protección física para ir allá y colocar su gente para explorar. Así es que le dieron un no a Trump. Trump pensaba que la industria petrolera de los Estados Unidos y del mundo se iba a unir a él y iban a restablecer a su gloria anterior la industria petrolera de Venezuela. Le dijeron que no. Trump debe haberse quedado pasmado, ¿no? Pero lo que pasa es que la infraestructura del petróleo venezolano está destruida. O sea, perdónenme, pero la única petrolera que se quedó en Venezuela fue Chevron. Se quedó y se dedicó a hacer mucha actividad social con el pueblo venezolano. Y sí, efectivamente, yo también creo que a menos de que se les garanticen, valga la redundancia, se les den garantías a las petroleras de que las cosas van a funcionar, va a ser bastante complicado para ellas regresar. Ahora, para poder regresar,
necesita la industria petrolera, y eso es cuestión de cada una de las empresas, palabras más, palabras menos, revisar las condiciones en las que está el país, la infraestructura petrolera, la cual es inutilizable. Es inutilizable. Entonces, eso implica tiempo y eso implicaría que el pueblo venezolano tuviera paciencia para ver una recuperación económica mayor, si lo puedo decir así, gracias a la industria petrolera. Porque primero hay que reconstruir la industria petrolera y hay que garantizarle a las empresas que sus negocios van a ser respetados, ¿no? en el territorio venezolano, porque hay que acordarnos que durante la época del chavismo y madurismo se confiscaron muchas empresas, se estatizaron muchas empresas. Les digo, la única que quedó fue Chevron, pero las petroleras estadounidenses y de otros países también, no nada más de Estados Unidos, perdieron muchísimo dinero con el que se quedó la dictadura chavista madurista. Entonces, por supuesto, entiendo que tengan dudas en querer entrar de una. Eventualmente yo creo que cuando las condiciones legales en Venezuela les puedan garantizar a las petroleras entrar al país, con inversiones que realmente les puedan dar réditos, creo que la historia sería distinta. Pero yo no creo que los accionistas de esas petroleras vayan a aceptar de manera tan fácil regresar a Venezuela mientras no haya garantías. Garantías, claro. Mientras no haya... Bueno, el que le quitó, disculpa. Nos quedan nada más 2 minutos, chicos, ¿ok? El que le quitó el petróleo a las petroleras no fue Chávez, tampoco fue Maduro, fue Carlos Andrés Pérez, que nacionalizó todo el petróleo venezolano en 1976. Pero no me quiero quedar allí. Quiero pasar al próximo dominó que va a caer. Se trata de Groenlandia. Estados Unidos ha dicho, Trump ha dicho que one way or another, we are going to get Greenland. De una manera u otra vamos a conseguir Groenlandia para nosotros. El señor Miller ha dicho, nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia. No es que queramos nosotros ponerlos allí a defender militarmente a Groenlandia como un derecho que vamos a adquirir. Ya tenemos ese derecho. Estados Unidos tiene el derecho de poner las bases militares que quiera en Groenlandia por tratado con Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial para cuidar a Groenlandia, Greenland, de los nazis. Se pensaba que por allí podía ingresar una posible invasión nazi al continente y Estados Unidos tiene el derecho todavía de poner cualquier base militar que quiera y de hecho tenemos 2 bases militares allí en Groenlandia. Por lo tanto, lo que dice que tenemos el derecho de entrar a Groenlandia, Miller lo tiene el derecho. Creo que Europa está colgando de un hilo que se está rompiendo. Lo que está haciendo Estados Unidos es muy peligroso para Europa y proyecta el quiebre final de la Alianza Atlántica, el fin de la OTAN. No sé cuán pronto sea eso, pero si Estados Unidos entra a Groenlandia quitándole un territorio a un país europeo, a Dinamarca, entonces olvídate de Europa. Wow, nos quedamos con ese pensamiento, Guillermo. Yo sé que esto es un análisis muy candente, muy profundo, que requiere de más avenidas, ¿verdad? Y de salidas para entrar, analizar el cómo, el por qué y la historia, que si bien es cierto no se repite, pero rima, nos lleva a entender, Lucía, cómo los tiempos se van dando de tal manera que quien tiene el poder y tiene la oportunidad financiera y económica, que todavía la tiene Estados Unidos a pesar de tanto endeudamiento, pues yo considero que si el petróleo es de América, es para los americanos también. Sí, claro, lo que pasa es que yo entiendo el concepto de americanos como americanos porque Claro, somos claro. del continente americano, o sea, seríamos Claro. todos.
No es nada más americanos de Estados Unidos, ¿no? No, pero es buena idea, como lo mencionó el maestro, y me gustó mucho su análisis porque se refiere ya de una manera, ahora sí, tácita, a los americanos de la parte de América. Y sabemos que Norteamérica no es solamente Estados Unidos, es México también, ¿verdad? Es parte de Norteamérica, ¿no? Pero me gustó todo este análisis y yo creo que habrá tiempo también para darle un pincelazo más el próximo sábado, entre semana, en nuestras redes sociales, invitados los dos. Muy agradecido por lo que ambos han hecho. Desde aquí les expreso que mis negociaciones son sus negociaciones con estas empresas que son de corte global, en las que hemos estado, con las que hemos estado interactuando, y las cuales las negociaciones nos están llevando a otro nivel y por lo tanto toda la media, social media en general, va a ser realmente muy apoyada por nuevos proyectos que he firmado esta semana. Y a los dos pues les quiero agradecer públicamente, a todos nuestros amigos en redes sociales que sigan recomendándonos, que sigan ellos inmediatamente haciéndole share con sus amigos, porque esto pues obviamente nuestra comunidad requiere de ese tipo de análisis, requiere ese tipo de información, y qué bueno que nos hemos ahora sí que unido los tres, esta parte, como dice el maestro, tripartitista, esta triada para poder traer un buen mensaje a nuestra comunidad. Mientras tanto, muchísimas gracias a los dos. Bendiciones. Gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta la próxima. Esto fue Radar Político. Cierra por hoy con Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos. Entender el poder es proteger tu libertad y tu bolsillo. ¿Tienes dudas? Llama al 800-606-9954. Te lo repito, 800-606-9954. Súmate a la conversación en @RamosEconomía. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora con más análisis para decidir con claridad.